Hola, vamos a comenzar esta clase de Química Orgánica 2 estudiando los dienos conjugados. Fíjense que los dienos conjugados se caracterizan porque vamos a tener un sistema. Noten que aquí tendríamos doble enlace y este es un enlace sencillo, pero este enlace se le conoce como conjugado, ya que si notamos los dos carbonos que están enlazados están hibridizados sp2. Recuerden que un carbono que lleva doble enlace está con hibridación sp2 y lleva orbitales p. Entonces consideramos que cada uno de estos carbonos tienen orbitales p disponibles y entonces pueden conjugar este enlace. Sin embargo, en el 1,4-butadieno, fíjense que este carbono que separa los dos dobles enlaces está hibridizado sp3, no lleva ningún doble enlace, por lo tanto su hibridación es sp3 y rompe la conjugación entre los dos dobles enlaces. Entonces el 1,3-butadieno es conjugado, el 1,4-butadieno no es conjugado. Vamos a ver que tienen ciertos tipos de reacciones y de comportamiento diferente a una estructura conjugada con una estructura no conjugada. Aquí tenemos ciertos dienos conjugados, por ejemplo el licopeno que está presente en los tomates, es lo que le da el color rojo a los tomates, entonces tendríamos aquí, fíjense, toda la estructura de los dobles enlaces conjugados. En la progesterona también tenemos aquí dos dobles enlaces, pese a que este es un enlace doble carbono-carbono, este es un enlace doble carbono-oxígeno, pero también son dobles enlaces conjugados. O el benceno, en donde tenemos tres dobles enlaces conjugados, no solo conjugados, sino que aromáticos, como vamos a estudiar más adelante. Lo típico de los dienos conjugados es que esta unidad de la conjugación va a poder ser vista con ultravioleta. Se le conoce como un cromóforo, que al ser excitado con longitudes de onda en el ultravioleta o en el visible, van a responder dando una señal, contrario a las sustancias que no son conjugadas, que no responderían en ninguna al ser excitado con esas longitudes de onda. Para sintetizar un dieno conjugado, lo mejor es partir de un alqueno, y este alqueno hacerlo reaccionar con bromosuccinimida en tetracloruro de carbono. Aquí fíjense que el tetracloruro de carbono es el disolvente ideal, pero está prohibido, o sea que hay que utilizar algunos de los disolventes que están permitidos y que siempre son clorados, pero basados en el etano, no en el metano como en este caso, sino que con clorados del etano. Entonces es el disolvente que en la actualidad se permite. Y recuerden que la bromosuccinimida lo que hace es que broma en la posición de alilo. Entonces bromaría en la posición aquí al lado del doble enlace. Y luego, al ser retirado este halógeno con una base en presencia de un alcohol, o sea, con una base disuelta en un alcohol, el etóxido de potasio en alcohol terbutílico, este sería el terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico. La situación es que se retire el bromo y nos queda un dieno conjugado, el 1,3-ciclohexadieno con un rendimiento de 76%. También si nosotros tenemos un alcohol, en este caso 1,3, entonces en presencia de óxido de aluminio y de calor, vamos a retirar el OH y nos quedaría el isopreno, el 2-metil-1,3-butadieno, liberando dos moléculas de agua. O sea que retiraríamos el hidrógeno más un hidrógeno, el OH más un hidrógeno de un carbono al lado, para generar dos dobles enlaces conjugados. Entonces esas son las dos formas, la con bromosuccinimida, y en caso de que tengamos alcoholes, entonces lo podemos hacer con óxido de aluminio. En cuanto a la estabilidad de los dienos conjugados, vamos a hacer algunos detalles. Fíjense que la distancia en el 1,3-butadieno, en este enlace sencillo, es de 147 picómetros. En el butano, la distancia entre estos dos carbonos es de 153 picómetros. Pueden darse cuenta que es inferior. En cuanto a los calores de hidrogenación, si nosotros tenemos un alqueno con un solo doble enlace, el calor de hidrogenación para convertirlo en alcano es de 126 kJ por mol. Si nosotros tenemos un dieno pero no conjugado, entonces el calor de hidrogenación es el doble que se necesita para un solo doble enlace, sería 252, vean que menos 253, o sea que se liberan 253 kJ por mol. Sin embargo, si el dieno es conjugado como el 1,3-butadieno, entonces para convertirlo en alcano tendríamos que hidrogenar los dos dobles enlaces, liberando menos 236 kJ por mol. Recuerden que cada doble enlace representaría 126, con lo cual esperaríamos 252,
es de alguna forma 16 kilojoules por mol más estable de lo que esperábamos. Aquí pueden ver otros ejemplos que no les voy a comentar, pero que los pueden observar. El caso es que a qué se debe primero esta menor distancia y segundo a qué se debe esa mayor estabilidad. Entonces la distancia la podríamos explicar diciendo de que en el butano este doble enlace se da entre dos carbonos hibridizados sp3, mientras que aquí el enlace se da entre dos carbonos hibridizados sp2. Los carbonos sp2 tienen más característica S, el orbital S es más pequeño y por lo tanto podría explicar a qué se debe la disminución en distancia, pero no podríamos explicar la mayor estabilidad. Para la mayor estabilidad tenemos que utilizar la teoría de orbitales moleculares. Recuerden que la teoría de orbitales moleculares surge del traslape de los orbitales atómicos. Aquí tenemos dos orbitales p que pueden traslapar en fase, creando un orbital de enlace pi, o pueden traslapar en antifase, creando un orbital de antienlace, en donde tendríamos un nodo entre los núcleos. Entonces este es más estable que los orbitales por separado y este es menos estable que los orbitales por separado. Sin embargo, aquí noten que en un dieno conjugado tenemos que considerar los cuatro orbitales p. Tendríamos, lleva un orbital p, orbital p, orbital p y orbital p, ya que están hibridizados sp2. Entonces, estos cuatro orbitales p pueden traslapar en fase totalmente los cuatro, o sea que nos crearía 1, 2, 3 fases, 0 nodos. Podrían traslapar con un solo nodo, entonces tendríamos 1, 2 fases y un nodo entre ellos. Este siempre sería un orbital de enlace. Podrían traslapar con una fase y dos nodos, entonces este ya sería un orbital de antienlace, menos estable que los orbitales por separado. Y podrían traslapar, vean, con 1, 2, 3 nodos sin ninguna fase. Entonces podrían hacerse cuatro orbitales moleculares. Entonces, ya que tenemos cuatro electrones, recuerden que eh, cada carbono lleva un electrón. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 en sus orbitales p. Entonces los cuatro electrones quedarían 2 en el orbital de enlace sumamente estable a lo largo de toda la molécula y 2 en el orbital de enlace siempre con un nodo. Entonces eso nos explica por qué es tan estable el dieno conjugado, porque vean que de hecho están poblando un orbital que abarca toda la molécula. Ahora, vamos a estudiar la adición electrofílica a dienos conjugados, los carbocationes de alilo. Si nosotros tenemos aquí este que es el 2-metilpropeno, lo hacemos reaccionar con HCl. Recuerden que el hidrógeno se va a adicionar en el extremo del doble enlace, creando el carbocatión más estable. Entonces se adiciona en este punto y nos crea un carbocatión terciario. El carbocatión terciario luego sufre el ataque del cloruro para darnos el 2-cloro 2-metilpropano. Ahora, ¿qué sucede con el 1,3-butadieno? Lo hacemos reaccionar con bromuro de hidrógeno, entonces el hidrógeno se va a adicionar en la posición en donde cree el carbocatión más estable, que sería aquí, y luego el bromo se adicionaría en la posición al lado, dándonos el 3-bromo 1-buteno en una adición 1,2. Pero la reacción no solo produce este producto, sino que adicionalmente nos encontraríamos medio sorpresivamente con que nos da el 1-bromo 2-buteno en un 29%, en lo que se conoce como una adición 1,4. El hidrógeno se adiciona aquí en la posición del doble enlace. Sin embargo, noten que el bromo no se adiciona en la posición aledaña, sino que se adiciona en el otro extremo de la molécula, generándonos el 1-bromo 2-buteno con un 29%. Ahora, ¿a qué se debe esta adición? Lo que vamos a ver es que